Conectas Podcast. El fútbol es el deporte más popular del mundo y por supuesto de América Latina. Salvo la rama femenina, esta región domina hoy en las principales categorías internacionales. Argentina ganó el Mundial, Brasil obtuvo el oro olímpico y Uruguay se llevó el campeonato sub-20. A tono con todo eso, el fútbol atrae negocios de todo tipo, algunos de origen dudoso, que generan cada vez más preocupaciones, como las plataformas de apuestas online que patrocinan ligas de primera división. Esta semana, fútbol y apuestas, una relación tóxica. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. La cuota no nos está pagando lo que queríamos porque, es mucho más goles para recibir más, pero es un golpe duro sería para nosotros. Entonces, En el partido tiene que haber 5 goles, indistintamente quién sea, pero es importante que hayan 3 en el primer tiempo. ¿Ya? Escuchábamos la conversación entre Marco Rodríguez, dirigente del club de primera división de Bolivia, Vaca 10, y el árbitro Gahad Flores. En el audio se escucha cómo el dirigente le pide cumplir varias condiciones en el siguiente partido. Un tema inquietante sobre el que hablaremos hoy con Cristian Asensio, editor de Conectas. Hola Cristian, bienvenido. ¿Qué pasó luego de esa charla? Hola Mauricio, te cuento que se cumplió todo lo que pidió el dirigente. El resultado final fue 6-1 a favor de Nacional de Potosí, que era el rival que enfrentaba a Vaca 10, y hubo más de 3 goles en el primer tiempo, que era lo que pedía el dirigente. Pero lo más impactante vino como consecuencia de la filtración de este audio. El campeonato boliviano, en el que ya había muchas dudas sobre posibles arreglos de partidos, fue suspendido. Ya se habían jugado 24 fechas, no es menor. Es decir, que este campeonato estaba en su recta final. Como queremos entender más sobre el impacto de esto justamente en Bolivia, tenemos con nosotros a Fabiola Chambi, nuestra editora, que nos habla desde Cochabamba. Hola Fabiola. Hola Mauricio, hola Cristian. Bolivia no es un país futbolero. De hecho, creo que hemos tenido, por lo menos en el último tiempo, más frustraciones y tristezas que alegrías con este deporte. Es más, hace unos 30 años fue nuestra única clasificación al Mundial y vivimos prácticamente de esa gloria. Pero a todo esto, a esa desazón de los bolivianos, se suma ahora este capítulo oscuro de corrupción, de denuncias de amaños de partidos, en un deporte que se debería caracterizar por el juego limpio, por la pelota limpia dentro y fuera de la cancha. Pero Fabiola, ¿qué avances hay en la investigación judicial de este escándalo? En este punto, las investigaciones sobre los casos de amaños de partidos y todas las denuncias están en curso. Pero tampoco es que han arrojado resultados importantes. Y claro, la decisión de la Federación Boliviana de Fútbol de anular el torneo que estaba vigente con todo lo que esto significa, no garantiza que quienes son los responsables absolutos de estos amaños o de estas prácticas ilegales sean sancionados. Estamos hablando, yo creo, de un momento muy crítico para el fútbol boliviano. Es una vergüenza internacional y estamos en un hoyo negro, así lo percibo yo, y creo además que esto afecta muchísimo la imagen del país y el sentir de todos los bolivianos. Gracias, Fabiola. Un saludo, Mauricio, Cristian, hasta la próxima. Cristian, volviendo contigo, esto no solo está ocurriendo en Bolivia. Las sospechas por amaño de partidos aparecen en varias ligas del continente. De hecho, en Brasil también hay noticias recientes. Sí, en el país de los tetracampeones del mundo, 11 jugadores fueron suspendidos por arreglos de partidos. Entre ellos un seleccionado argentino sub-23. Le habían ofrecido $14,000 por dejarse sacar una tarjeta amarilla. Es que las historias son así de raras, lo que se está apostando es así de extraño. Hay jugadores a los que les piden dejarse amonestar o que en el partido haya un número determinado de tiros de esquina. En Colombia, tu país, también hubo una historia similar con un equipo de segunda división, el Boca Juniors de Cali, y el entrenador que dio a conocer estos extraños arreglos fue despedido. Esto pasó este año. Escuchemos lo que nos dijo Carlos González Puche, un exjugador que ahora dirige la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, ACOL Futpro. Colombia tiene una segunda división que no tiene descenso, que no tiene castigo.
Por lo tanto, independientemente de lo que suceda, el equipo continúa en la categoría segunda y sí se han presentado situaciones cada vez con más presencia, que es el llamamiento, el ofrecimiento a que los jugadores entren en ese tipo de amaño de los partidos. Además, el riesgo es enorme porque las cifras que ganan ellos en la segunda división son cifras muy pequeñas, un salario mínimo, un salario de $400 en este momento, y tenemos conocimiento de que son exfutbolistas, personas cercanas, personas que llegan a hacer las ofertas, no solamente a través de los teléfonos, sino llegan a los sitios, llegan a las casas, llegan a los lugares de entrenamiento a hacer los ofrecimientos. O sea, esto está complejo, lo hemos puesto en conocimiento de la DIMAYOR, lo hemos denunciado. Esta es otra dimensión social del tema, o sea, los salarios de los futbolistas. Es interesante lo que dice González Puche, porque es lo mismo que explican en otros países. Sueldos muy bajos de jugadores y descontrol en la llegada de las casas de apuestas se han transformado en una especie de tormenta perfecta para el amaño de partidos. Pero lejos de bajar su influencia debido a este tipo de casos, las casas de apuesta cada vez tienen mayor presencia. Sí, justamente lo comentábamos hace unos días a raíz de las eliminatorias. Tanto en el estadio como en las transmisiones, la publicidad de las casas de apuestas pues estaba por todas partes. Justamente el periodista argentino especializado en deporte Andrés Burgos ha escrito sobre el tema. Él nos cuenta, por ejemplo, en su país qué tanto ha entrado el tema de la influencia de las casas de apuestas. Escuchémoslo. Las casas de apuestas empezaron a operar legalmente en Argentina en el 2021, cuando el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de distintos signos políticos, autorizaron en simultáneo su participación. A partir de entonces, el ingreso de las casas de apuestas oficiales se disparó. Hoy River y Boca, los dos equipos más importantes del país, entre tantos otros de primera división, tienen en el pecho de su camiseta publicidades de distintas casas de apuestas. El tema, como ocurre en un montón de otros países de América Latina, es lo que pasa, además de la ludopatía, en las divisiones inferiores, mejor dicho, en el ascenso, en los campeonatos de segunda división, de tercera división, de cuarta división. Y sobre lo que está pasando en estas divisiones, Burgos es aún más contundente. Lo que está pasando en Argentina, en especial en los torneos de ascenso, es lo que está pasando en muchos otros lugares de América Latina. Hablando con árbitros, los árbitros de partidos del ascenso te dicen cómo los jugadores empiezan a preguntarte, no sé, a los 20, 25 minutos del primer tiempo, ¿cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? Y de repente hacen un foul muy evidente para que saquen una tarjeta amarilla o un córner muy fácil de evitar, y entonces los árbitros empiezan a sospechar. Ya hay muchas denuncias, incluso alguna ante la justicia, en la que futbolistas del ascenso dijeron haber recibido ofertas económicas para ir para atrás, para dejarse perder. Por supuesto, las casas de apuestas aseguran que ellos son los principales afectados si un partido resulta arreglado. Pero de todas maneras es cuestionable éticamente que el negocio que gana dinero con resultados deportivos sea además quien auspicie el juego. A eso, Mauricio, se suma el gran problema de los efectos sociales de la adicción al juego y el tema de la legalidad de este negocio de plataformas online, debido a que los juegos de azar en la mayoría de los países están fuertemente regulados y tienen impuestos más altos justamente por el daño social que causan. Incluso donde están legalizados este tipo de juegos hay problemas actualmente. Escuchemos de nuevo al dirigente González Puche. Creo que no se vislumbró la forma como está generando la utilización de los usuarios. Yo no sé cuántas plataformas legales hay en Colombia, pero todo el tiempo están llegando y la gente está jugando, y eventualmente habría que revisar las cifras con el Ministerio de Salud, pero yo creo que ahí hay una epidemia de ludopatía muy compleja. Comienza a ser un problema de salud en Colombia. Claro, González Puche se refiere al balance entre los impuestos que pagan las casas de apuestas, que va para la salud, y el daño social que las mismas apuestas provocan. No solo en Colombia, en Latinoamérica vimos cómo las plataformas se instalaron, empezaron a auspiciar equipos y ligas, y recién ahora algunos estados están interviniendo. Así es, en Argentina al final las legalizaron, pero en Chile ocurre lo contrario, ¿o no, Cristian?
Como tú dices, en mi país hace unas semanas el Ministerio de Justicia informó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que debe romper un contrato con la plataforma de juegos online Betson, que es una de las más importantes en el mundo, debido a que esa compañía no existe legalmente en Chile. Betson pagó $2.5 millones para que la liga chilena lleve su nombre. Por eso el campeonato de Primera División de Chile se llama Campeonato Betson. Si la Federación Chilena no acata la orden, puede perder su personalidad jurídica, por lo que no podría organizar campeonatos. A esto se suma que la Corte Suprema chilena acaba de declarar que las aplicaciones son ilegales y ordenó el bloqueo de esas páginas. Es que en Chile incluso había jugadores activos que subían videos compartiendo claves de descuento para estas casas de apuesta online. Pero para ser justos, Sudamérica no es el único continente con este tipo de problemas con las casas de apuestas. Todos los fines de semana vemos avisos de estas aplicaciones en las principales ligas europeas también. Tienes toda la razón. De hecho, algunos de los principales clubes de la Premier League tienen casas de apuestas como su patrocinador principal, aunque justamente la Premier aprobó este año una limitación de los patrocinios por parte de estas aplicaciones. Ya no podrán ir al frente de las camisetas, solo en lugares más pequeños como las mangas. Esto se debe concretar desde 2025. En España fueron más drásticos aún. Desde 2021 las casas de apuestas no pueden auspiciar equipos. ¿Y tú crees que es posible que todo lo que está ocurriendo ahora, con los escándalos de amaños de partido y con lo que está sucediendo en Chile, todo eso terminará generando nuevas reglas para este vínculo tan peligroso entre casas de apuestas y el fútbol? Creo que si es por parte de los mismos dirigentes de federaciones y clubes, ellos van a apelar a que están con problemas económicos y las casas de apuesta han significado inyecciones de dólares. Se ha hecho común el argumento de que sin este dinero el fútbol se muere. Por eso deben ser los estados los que pongan los límites. En algunos como Chile ya se partió. Allá la Corte Suprema, lo que dijimos antes, declaró ilegales a estas casas de apuesta. En otros países donde las casas de apuestas son legales, lo más lógico es que se pongan límites para que jugadores, entrenadores, árbitros y dirigentes no puedan participar de las apuestas. Además, obviamente, de medidas contra la ludopatía. Sí, es un tema muy complejo y además impacta en la transparencia del deporte más bonito del mundo. Un gusto haber estado contigo nuevamente, Cristian. El gusto fue mío, Mauricio, y un saludo a todos los que nos escucharon. Y a ellos, justamente a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.